Hola amigos y amigas del podcasting, bienvenidos a un nuevo episodio de AP Podcast, el podcast oficial de la Asociación Peruana de Podcasters. Hoy tenemos un episodio brutal en el que vamos a hablar muchísimo de podcast y de guiones, sobre todo de guiones, narrativos, no narrativos, ficción, no ficción. Tenemos una invitada además que forma parte de la asociación como vicepresidenta. Si no la conocéis, la vais a conocer ahora, pero antes, como siempre, las noticias del sector, apoyándonos en nuestra querida asistente Gepeta. Ahora sí, momento de presentar a la vicepresidenta de APEPO. Es guionista, es comunicadora, es escritora también. Cualquier día de esto nos sorprenderá con su primera novela, seguro. Lleva más de 20 años en contacto con diferentes medios. Los últimos, podemos decir la mitad, pues muy vinculada al podcasting. Junto a Hans son las cabezas visibles de APEPO. La tuvimos además en el primer programa, hablando de APEPO precisamente, pero la traemos en su calidad de podcaster, ¿no? Ella hizo historia creando el primer medio de investigación en podcasting, en Convoca, pero antes pasó por otros muchos medios donde fue forjando su fama como muy buena investigadora y buena periodista. Destacamos trabajos como Yakunija, que además fue un trabajo transmedia, precioso, lo recomiendo buscarlo ahí. Ficciones como Lima 8.8, podcast narrativos en los que nos ha traído desde personajes que cambian la vida a reos en diferentes penitenciarías del Perú, investigación y haciendo memoria histórica de esos desaparecidos y asesinados en los periodos más truculentos del Perú, ¿no? Con Sendero Luminoso. Y bueno, de todo eso vamos a hablar con Carla Belmoro. Bienvenida aquí a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Josemi. Bueno, la primera pregunta obligada, ¿no? Hablábamos además fuera de micrófono, como se suele decir, de dónde te viene esta vocación y me decías, bueno, realmente no había una vocación por el periodismo, aunque sí por lo de contar historias, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el ambiente familiar en el que te criaste. Entonces, antes de entrar en esa faceta guionista, de periodista y demás, dime, ¿cómo te vino esa cosa de contar historias? Bueno, de muy pequeña, ¿no? Mi papá suele leer mucho. Entonces, lo que él leía yo también leía después. Y me acuerdo mucho de selecciones cuando era muy pequeña y me gustaban mucho las historias que tenían que ver con policiales. Y a veces en estas revistas también que existían antes, Vanidades, Buen Hogares, a la parte posterior habían como novelitas. Y también leía eso, ¿no? Y también obras literarias. Creo que como todo niño hemos leído pues Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne siempre nos ha fascinado. Y por ahí empezó todo en realidad, ¿no? Este gusto por contar historias, inventar cuentos. Yo tenía una hermana menor y como yo le llevaba varios años, así era pequeña y siempre quería que le cuenten cuentos. Entonces a veces ya no me sabía más cuentos, tenía que inventarle los cuentos y dejarle en suspenso para la siguiente noche, ¿no? Para que pueda empezaste dormir. Ahí ya a seriar los cuentos, ¿no? Empezaste Así a hacer es. series. Sí, o le cambiaba los finales a los cuentos, ¿no? Pero sí, así más o menos uno empieza. Creo que de casa por lo general nace viendo el ejemplo. Pero luego me contabas que no tenías en la cabeza cuando eras niña, cuando eras adolescente, el dedicarte al periodismo, ¿no? ¿Cuándo llega un No. poco ese camino? Lo que pasa es que en los test vocacionales sí me salía periodismo. Me salía periodismo, me salía que fuera juez o que fuera escritora. Juez, qué bueno. Sí, así imagínate. Dije, voy a postular a Derecho, ¿no? Pero finalmente dije, bueno, periodismo puede ser, ¿no? Interesante. Estudié yo en San Marcos, comunicaciones, ¿no? Ya me dediqué al periodismo. Entiendo que la carrera judicial se ha perdido posiblemente una buena jueza, pero afortunadamente ganamos una gran guionista y gran periodista para el Perú. Tus primeros escarceos en el periodismo vinieron en la radio, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Dónde trabajaste? He trabajado en radios que ahora ya no están. La primera práctica que hice fue en el segundo año de la universidad. Uh-huh. Y ahí practiqué en una radio que seguro, bueno, la gente que es mayor se debe acordar, que se llama Radio Cora. Uh-huh. Que decía, yo soy Cora. Esa radio yo practicaba con don Juan Ramírez Lazo, era quien la dirigía, ¿no? Que además es uno de las voces más reconocidas del país, ¿no? Pero yo empecé como ayudante de la secretaria, porque yo llegué tocando puertas y le dije, si necesitan un practicante, y me dijo, ahorita necesitamos a alguien que ayude a la secretaria. Me quedé ahí, pues, ¿no? Y así llegué a redactora y de redactora así, ¿no? A reportera.
y luego ya pasé a trabajar a otras radios también. Yo me acuerdo de una frase que me soltaste una vez, que era algo así como, y si no tienes hueco, te haces hueco. Y si no Exacto. tienes sitio, te haces el sitio, ¿no? Sí, Es como que te has peleado siempre mucho el buscar tu sitio y la lo que te ha verdad ido que sí. gustando. ¿Qué es más importante, saber lo que te gusta o lo que no te gusta? No, yo disfruto hacer lo que me gusta. Hago a veces cosas que no necesariamente me agradan tanto, pero no, yo disfruto mucho lo que me gusta. Creo que Y si lo no me tenías claro gustara desde un el podcast, principio. sí, sí, claro desde un principio. Obviamente, tú sabes, por cuestiones de trabajo, pues la carne viene con hueso, ¿no? No siempre vas a trabajar los temas que te interesan, ¿no? Pero creo que eso lo he logrado porque como yo me especialicé casi siempre en hacer judiciales, mira cómo es la vida de Irónica, me llegué a ser fuente fija en todos los temas tribunales justo en la época de Montesinos, cuando cae, digamos, el gobierno de Fujimori, cuando Fujimori se va y renuncia por fax, ¿no? Yo tenía que buscar mis propias notas, ¿no? Entonces creo que eso era algo interesante. Para mí era interesante poder identificar qué es lo que yo quería contar, que era importante para la gente, que era interesante para la gente. Entonces, casi siempre he ido por ese sendero, ¿no? De buscar yo mis propias notas, ¿no? No tanto trabajar con una agenda que alguien te dé, ¿no? Claro, también había momentos en que uno cubría temas de coyuntura, pero en mi caso casi siempre yo he buscado mis propias notas. Ahí aprendiste el Sí. oficio de buscarse la vida, buscar las fuentes, contrastar la información. Ujú. Estuviste Sí. muchos años, estuviste incluso en programas muy importantes también en televisión. Ahora con perspectiva, viéndolo como guionista, Ujú. ¿qué te enseñó toda esa etapa de medios, de radio, de televisión? Creo que soy afortunada. Creo que yo me considero bendecida porque he podido trabajar en lo que me gusta. Muchas veces no todos lo pueden lograr. En ese aspecto yo creo que es bonito trabajar en lo que estudiaste, desempeñarte en diferentes funciones. Pero yo de todos los medios, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en medios escritos, en medios digitales, en radio, en tele, ¿no? Yo creo que de todo uno va aprendiendo. En la radio, por ejemplo, la inmediatez, ¿no? La capacidad de resumen, ¿no? Que un reportero cuando está cubriendo y te dicen ya tienes que salir al aire, tú tienes que resumir todo en la cabeza muy rápido, porque estás con el micrófono, bueno, en esa época era, ¿no? El micrófono, el teléfono, por aquí el retorno de la cabina, o sea, El pinganillo. ya, entonces no hay forma que saques tu cuaderno, te pongas eso, no existe, ¿no? Entonces lo que haces es como que primera idea, ¿no? Como bullets, ¿no? Primera idea, segunda idea, tercera idea, ¿no? Entonces eso te ayuda a la radio te ayuda a escribir, que es tan importante. La radio siempre es más íntima, siempre me enamoró todo lo que era la radio, ¿no? Y luego el diario a profundizar en detalle, la investigación, la profundización de los detalles. Ahí aprendí a contar historias, ¿no? Porque en la radio sí, bueno, cuando estuve en CPN, Uh-huh. había un director en ese momento que era Gilberto Hume, que fue mi director. Y yo me acuerdo que para los fines de semana hacíamos como el resumen del caso más importante. Entonces, a mí me acuerdo me tocó un desalojo en Carapongo. Nunca me voy a olvidar porque incluso lo he mencionado en mi trabajo de tesis de la universidad, ¿no? Yo recuerdo que yo cubrí, en ese tiempo habían unas grabadoras que se llamaban DAT, que eran las primeras digitales, Sí. y que la radio tenía. Me fui y cubrí todo, ¿no? Había ambientales, todo, ¿no? Pero yo venía pues de la idea de hacer radio tipo contar, no mostrar, no tanto describir, salvo que fuera un incendio, cosas ¿no? muy eventuales. Y entonces yo recuerdo mucho que hice mi guión y que Gilberto lo vio y me dijo, pero esto no... Aquí es una nota con 3 audios, me dijo. ¿No? Así me dijo, siempre me voy a acordar. Y yo le dije, me dijo, yo creo que me cuentes qué pasó. ¿Cómo te sentiste? Cuéntame. No, le digo, pasó esto, pasó lo otro. O sea, no, ya, pues esa emoción tiene que estar acá. ¿Qué fue lo primero que te impactó? Cómo la gente se defendía con las ondas, le dije, de la policía montada, ¿no? Ya, pues me dice, por ahí tienes que empezar. Ahí es donde yo aprendía, ¿no? Por eso que yo me quedé con ese episodio, yo me quedé ya prendada de la radio, de la capacidad de poder describir y de que la gente, cada una, termine construyendo esa escena. Porque tú en la tele o en el cine lo ves. Claro, le pones cara, describe le pones, la ¿no? cámara. Claro, Exacto, es la cámara pero la que cuando describe. tú les vas contando a la gente le pone, se imagina todo en su cabeza y no tiene el mismo rostro que el personaje que tú puedes tener, que yo pueda tener, por más que nosotros, digamos,
los aspectos físicos más importantes. Entonces, eso es lo que a mí me gustó de la radio. Pero ya en el diario sí a profundizar en detalles, a buscar más las historias, ¿no? Y luego en la televisión también, ahí bueno, a contar con imágenes. Ahí sí para mí fue bien difícil. O sea, ha sido todo un proceso, pasar de la radio al diario, porque en la radio es cortito lo que escribes, fue todo un proceso pasar y luego salir del diario, pasar a la tele, fue otro proceso, porque yo venía con lo que conseguía y me decía, ya, pero estos papeles, ¿cómo los convertimos en imágenes? Claro. O sea, yo no voy a estar colocando, pues, no. Y yo, o sea, sí, pues había que pensar en imagen, ¿no? Construir textos en imagen, ¿no? Y igual fue cuando pasé a lo digital, ¿no? Cuando pasé a Convoca. Yo me acuerdo que se produjo el primer podcast y nunca voy a olvidar que Milagros Salazar, porque para, digamos, honrar cómo fue todo, en realidad fue una mixtura de ambos, ¿no? Yo creo que yo llegué con toda la intención de hacer podcast y ella con todo, ¿no? Con todo lo que habían trabajado en Convoca, con toda esta experiencia de investigación. Pero yo recuerdo que produje todo el podcast y ella me dijo, yo entregué, pues como uno está acostumbrado en el medio tradicional a hacer eso, me dice, sí, pero ahí no queda, me dice. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, ¿cómo vamos a hacer la campaña para anunciar que está el podcast? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Dónde va a ir? Hay que pensar. Yo, para mí era nuevo, pues, porque yo venía de los medios, ¿no? Que tú terminas Tenían ya su transporte de señal. Claro. Ya tenía la distribución, ya estaba hecha. Claro, ¿no? Pero en todo eso yo no había pensado, ¿no? Y yo era la directora del proyecto, o sea, imagínate, ¿no? Entonces dije, no, pues no había pensado en eso, ¿no? Entonces era aprender cosas nuevas, ¿no? Yo creo que hoy el periodista tiene que adaptarse. O sea, es un sí o sí, ¿no? Sí. Es la única forma. ¿Qué año era ese cuando empezaste a hacer los podcasts? Los podcasts eran el 2017. 2017. 2017, sí. Pero yo llegué al podcast de casualidad porque yo quería hacer radio, volver a hacer radio. Porque dije, esta es la oportunidad, ¿no? Ya no estoy en el canal, porque también el trabajo para que en el canal yo aprendí muchísimo. Estoy muy agradecida a las personas que trabajaron conmigo, aprendí un montón, pero sí era bien absorbente también en cuestiones de tiempo, ¿no? Pero yo dije, esta es la oportunidad para volver a hacer radio. Entonces, yo quería hacer, pero reportajes, quería hacer crónicas, pensaba en lo que yo había hecho antes en CPN, ¿no? Pero buscando historias nuevas, no tanto trabajar coyuntura. Pero iba y nadie me daba bola. Claro. Me decían, no, pero mejor dedícate a la producción de tal programa. Y justo ahí llegó el podcast para salvarte. De tal programa, ¿no? Entonces, con Milagro me dijo, entonces hay que hacer una radio online. Pero luego pensar en la parrilla era algo, no, pero... Y entonces ahí dije, los podcasts, pues, ¿no? Claro. Y dije, ya, los podcasts es una posibilidad. Entonces ahí viene lo que tú me decías, ¿no? Si no hay una oportunidad, te la tienes que crear. Claro, te la tienes que crear porque no hay de otra. Lo que tú produces porque te gusta, porque te apasiona, tiene siempre buenos resultados. A veces cuando tú produces algo pensando de repente en la monetización, en el éxito, ¿no? Que tienes que subir tabla porque es lo que está, no necesariamente. ¿Por qué? Porque quizás no le pones todas esas ganas como cuando a ti te interesa una historia, ¿no? Claro. Después solito eso va teniendo resultados, ¿no? Entonces yo creo que un poco es eso, ¿no? Yo en el podcast encontré esa oportunidad de contar esas historias que no se podían contar en los medios tradicionales, no porque no quisieran, sino porque a veces la coyuntura te ganaba en un país como Perú, como... Pueden entender todos los que nos están escuchando. Sí, no, continuamente. El breaking news, siempre hay breaking news. Entonces, si te guías solo el breaking news, nunca llegas a esas historias que yo llamo como historias chiquititas, porque suelen ser historias muy personales, pero que reflejan habitualmente problemas muy globales. Exacto. Y creo que esa es la magia del podcast, ¿no? Precisamente hablando de eso, hace unas semanas teníamos un episodio, el que grabamos en directo en Los Olivos, en el Conicom, hablamos de para qué sirve un podcast. Entonces, hablamos precisamente de eso, ¿no? De que un poco la obsesión por la monetización cuando... la utilización del por qué haces un podcast es una pregunta que cualquier podcaster cuando va a empezar debería hacerse. Es decir, oye, ¿tú haces un podcast solo por monetizar o es porque quieres crear una comunidad en torno a una habilidad que tú tienes y que no tiene el resto y que ves que la puedes compartir y que incluso puedes hacer dinero con esa habilidad? Pues no lo sé, lo mismo eres coach, no lo sé, o sabes hacer calceta como nadie y la quieres plasmar con gente. Lo mismo tienes una marca o has escrito un libro y lo que quieres es dar a conocer el libro y por eso haces el podcast. Sencillamente para informar porque eres periodista y quieres sacar esas noticias que tu medio de comunicación con el breaking news nunca va a tener hueco para hacerlas, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la gente primero se pregunte el por qué un podcast.
Segundo, lo que tú dices, que la apasione. Y tercero, que te guste a ti. O sea, no... Muchas veces pedimos como la corroboración de los demás cuando todos tenemos también un pepito grillo muy interesante en nuestra cabeza que nos dice, sobre todo si escuchas muchos podcasts, esto está al nivel o no está al nivel. Debería de afinarlo más, debería de repetirlo. Y lo bueno del podcast es que tienes más tiempo. Habitualmente incluso te podrías permitir el lujo de decir, no, hasta que no tengan el podcast listo, aunque también hay que saber parar, ¿no? Que eso lo hablamos una vez. Quitarse el perfeccionismo de la cabeza y decir, oye, ya, pero suéltalo ya, que si no se te va a coger telarañas ahí en el cajón, ¿no? Interesante lo que cuentas. Vamos ya un poco más a ese proceso creativo. Realmente genera junto a Milagros la plataforma de Convoca, que es una plataforma ya con un montón de podcasts, y ahí ya digamos que te sueltas en esos podcasts narrativos de no ficción, ¿no? Como le llaman ahora, que son periodísticos, investigaciones, pueden ser crónicas, reportajes, otros más, pseudodocumentales, documentales. Empiezas a trabajar un montón de géneros. Poco después ya de la pandemia, tú y yo nos conocemos en un medio de comunicación importante, en el grupo RPP, estábamos poniendo en marcha toda la plataforma de podcast y ahí empezamos a trabajar podcasts narrativos de ficción y de no ficción, ¿no? Ahora iremos hablando un poco de ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista de guionista, ¿cuál es la principal ventaja y también dificultad que tiene uno y otro guión? Es decir, el periodístico, el narrativo de no ficción y el de ficción en el que te tienes que inventar todo. Por ejemplo, a mí me pasa, mira, algo bien curioso, ¿no? Yo dicto en algunas universidades el curso que tiene que ver con producción radial o producción de podcast, ¿no? Y muchas veces mis alumnos creen que hacer ficción es más fácil que hacer no ficción, ¿no? Entonces, cuando tienen que elegir, dicen, no, voy a hacer ficción, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando piensan en la no ficción, piensan, tengo que investigar, tengo que buscar, tengo que estar detrás de la persona, ¿no? El guión se hace al último, además, ¿no? Porque tú vas con más, tienes una especie de guía, por ahí una escaleta, ¿no? Tiene un proceso distinto, ¿no? Pero en la ficción también se investiga. O sea, no es que, yo voy a sentarme, como les digo a ellos, y de pronto me siento inspirada y los dioses me inspiran. Eso no es real, en realidad. Todo es una técnica, ¿no? Habrá, por supuesto, ¿no? Yo supongo escritores y guionistas que sí, ¿no? Que por supuesto ya, ¿no? Se inspiran y de verdad, pues, saldrá de uno, que no creo, porque todos siempre pulen sus textos, pero es una técnica, ¿no? Entonces, a veces, cuando tú un poco empiezas a revisar esos textos de los chicos, te das cuenta, pues, que ellos creen que la ficción es simplemente, me pongo a escribir lo que se me ocurre, pero no piensan en la coherencia del mundo, del universo que están creando, porque yo les digo, ustedes crean un universo que tiene sus propias reglas, ¿no? Claro, y que tienen que ser reglas creíbles, verosímiles, ¿no? Entonces, no es que yo no voy a investigar, o sea, si yo quiero hablar de ciencia o de hablar de un científico, ¿no? Obviamente tengo que haber leído, ¿no? Porque el científico no va a hacer algo que no esté acorde con sus funciones o con lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene sus particularidades. Si quieres, vamos con ejemplos concretos, que es como tú utilizas mucho con tus alumnos. Decir que Carla, en los últimos años, ¿en cuántas universidades está dando clases? Un montón. Ahorita en 2, pero sí he dado en varias. Ha pasado como en 5 o 6. Por lo menos. Es una persona que no tiene miedo a contagiar su conocimiento hacia los demás y eso para mí tiene mucho valor, ¿no? Y para tus alumnos imagino que mucho más. Vamos con 2 ejemplos. Por ejemplo, uno que a mí me gustó mucho de ese podcast de no ficción, que fue la historia, todo lo que hay detrás de Pedro Yauri, ¿no? Estamos hablando de uno de los desaparecidos en los periodos de violencia en el Perú. No tienes al protagonista, porque ya el pobre está muerto. ¿Cómo te planteas desde un principio ese episodio? ¿Surge de la nada? ¿Hay ya un olfato periodístico que te dice, por aquí puedo tener algo? ¿En qué punto dices, tengo ya la historia y la puedo armar? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso creativo. Mira, por ejemplo, Pedro Yauri es un podcast que utilizan algunos colegas en las universidades como ejemplo, digamos, ¿no? De construcción de un podcast digamos, periodístico, ¿no? Más que todo. Bueno, la primera vez que produzco un podcast sobre Pedro Yauri fue en Convoca, porque yo he hecho 2 podcasts sobre Pedro Yauri y he hecho una crónica para un libro sobre Pedro Yauri, ¿no? Fue a partir de que, bueno, yo estuve becada estudiando curso en un taller en El Salvador
por la Fundación de Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez Ujú. sobre reportajes sonoros. Fui becada, estuve en El Salvador, ¿no? para llevar ese taller, y obviamente allí somos varios radialistas o digamos o periodistas sonoros que nos encontramos allí e hicimos, ¿no? Digamos, una red, ¿no? Y con dos de colegas de allí, con las que, sobre todo con una que hasta ahora sigo trabajando algunos reportajes para afuera, decidimos trabajar un especial con una colega argentina y con una colega colombiana, con Flavia y con Doris. Y era sobre desaparecidos. Entonces, ellas, era un reportaje, como te digo, colaborativo, y yo elegí a Pedro Yauri, porque me pareció interesante primero porque era periodista, segundo porque me llamaba la atención cómo pasando los años su hija sobre todo siempre estaba detrás de eso, ¿no? A pesar que ya ha pasado 30 años, sigue, ¿no? Y ya, pues fue la primera vez que lo abordé y la verdad que hablar con ella también me dio otra perspectiva de cómo podía abordarlo después, ¿no? Porque yo tenía una idea de contar la historia de Pedro Yauri, ¿no? Y claro, se cuenta, pero también está la hija, ¿no? Esa búsqueda, esa angustia, ese entender por qué después de tantos años alguien insiste y sigue buscando justicia, ¿no? Yo recuerdo mucho una entrevista a un integrante del grupo Colina que dijo, ya no busque más, ¿no? Y, yo le digo, ¿qué tienes que decir hasta eso? ¿No? Y ella me decía, no, pues yo seguiré buscando porque yo necesito cerrar ese ciclo, ¿no? No tengo sus restos y no tengo dónde rezarle, ¿no? Que era lo que ella decía, ¿no? Y bueno, y a partir de la mirada de ella es que se produce el primer podcast. El segundo sí ya tiene un poco más de detalles, pero también es a través de esa búsqueda con los años de ella. Y ya para lo que era el libro que se hizo, que era Crímenes en Lima 2, que una de las historias es de Pedro Yauri, ya fue un poco contar cómo fueron esos últimos días de él y también la búsqueda de ella, ¿no? Y un poco profundizar, conocer más quién era Pedro Yauri, ¿no? Pero yo creo que allí hay un trabajo de revisar, pues, qué sentencias, hablar también con los quienes lo conocieron, ¿no? Saber lo bueno, lo malo y lo feo del personaje, porque todos no somos perfectos, todos tenemos Mm. nuestros matices. Entonces, y luego conocer bien la historia, ¿no? Y después identificas por dónde creo yo que funcionan. Y después pensar en los sonidos, porque no solo basta con las voces. Si bien yo, por ejemplo, a mí me importa mucho el hecho de que la gente cuente lo que le pasa, más que yo contarlo como narrador. Yo trato de escribir poco texto, la verdad, en lo que es los podcasts. Pero sí pienso en qué sonidos ayudarían, sin que sean tan invasivos con la historia, para que no redunde, digamos. ¿Qué tipo de música puede llevar cada momento, no? Si necesitamos una música instrumental de tensión, una música instrumental que de repente acompañe la parte de la historia que va contando que aún todavía no pasa nada, ¿no? O si no le pones nada, Claro. si no necesitas nada y solo necesitas el ambiental. Yo Entonces, imagino que eso también te dio la época de reportera en la calle, porque hay gente que a lo mejor prefiere llevar al personaje mejor a un estudio para tener controlada la grabación y demás. sí, muy Claro, pero lo bueno que yo creo que te da el reportaje es ver cómo el ambiente puede adornar muchísimo más la historia, ¿no? Entonces, ¿qué te gusta? ¿Más ir a grabar al personaje en un ambiente determinado para captar esa atmósfera o llevártelo a un estudio? hago los dos. Yo, por ejemplo, cuando identifico al personaje, le pregunto qué es lo que hace en el día a día, dónde para más. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un podcast, ya, pero ya lo tengo jalando varios meses porque la verdad no tengo a veces mucho tiempo. Pero ella, por ejemplo, es profesora, ¿no? Entonces yo le he dicho, en algún momento quiero ir contigo a una la clase, claro. ¿no? Porque claro, la tengo sentada porque también tiene que ver con un tema de crimen de lesa humanidad, pero es colocarla, para no empezar con el clásico, ¿no? Esta persona, ¿no? Falleció, ¿no? Sino buscar algo nuevo. Eso nuevo puede ser la rutina de este personaje. Y cómo puedo conectar esa rutina de ella con su historia. O esta profesora que tú ves detrás, existe esto, ¿no? Esto es lo que ha vivido ella, ¿no? Yo recuerdo ahora, hablando de eso, el podcast que hiciste de Repensar el Futuro, que era un podcast bueno, auspiciado por Banco Mundial. Realmente eran unos estudios que ellos habían hecho, unos informes en base a la pandemia, cómo había afectado la pandemia a diferentes países de Latinoamérica, y nos pidieron eso, hacer una serie de podcast, pues viendo cómo había impactado la pandemia en educación, en salud y demás.
Y recuerdo cuando me llegaste y dijiste, oye, para el tema de salud quiero al doctor que pedía auxilio llorando desde la selva porque se le estaban muriendo compañeros, ¿no? Y querías además ese momento que quedó grabado en la radio en la que llevaba un Ajá. programa de RPP pidiendo auxilio y ayuda porque se estaban muriendo sus compañeros y no podrían seguir salvando vidas, ¿no? Entonces, creo que tienes ese olfato y ese instinto ya y esa oreja o ese oído ya súper entrenado para saber cuándo tienes que meter un sonido real o una escena, un ambiente o cuándo lo tienes que llevar a estudio, ¿no? Saltemos ahora al otro tipo de podcast, a los podcasts de ficción. En estos casos... bueno, una pregunta antes de que pasemos a ese tema que me había surgido mientras estabas hablando, con lo de Pedro Yauri. Claro, veo que no es fácil cerrar una historia que no se ha cerrado y que posiblemente por eso la has revisado y se seguirá revisando según vaya avanzando, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo cierras el podcast en sí sabiendo que la historia no se ha cerrado? Por ejemplo, cuando ella dice, espera que su hija continúe, que eso es lo Esa que... búsqueda, ¿no? esa búsqueda, ¿no? Que ella seguirá hasta el último día. Y tú entiendes todo eso, como te digo, de repente está mucho más explicado en, como te digo, en la crónica que se hizo, ¿no? Por la conexión que tenía con el papá. Y bueno, también yo me identifiqué mucho con la historia porque yo también he pasado una etapa de duelo y ella tiene un duelo que no cierra. Entonces, yo que también venía de un tema de duelo, tú también has tenido también un tema de duelo, ¿no? Entonces, nuestros duelos están caminando, ¿no? Pero iban cerrando, pero ella no lo cierra. Sí, es... ¿No? A ver, es fundamental, señores, en el ámbito que sea, el duelo se suele cerrar con esa ceremonia que le llamamos funeral. Cuando ese funeral no llega por la causa X, porque no aparecen los restos o porque hay una pandemia y no puedes tener, pues sí, ese duelo queda abierto y son heridas complicadas de cerrar, como muy dice. Entonces, desde aquí, por favor, en cualquier parte del mundo, dejen enterrar a nuestros muertos, en condiciones que es fundamental para la salud mental, sobre todo de los que quedan. Que bueno, me has hecho emocionarme. Pasamos eso, a Lima 8.8, a la ficción. En esta ocasión, tú decías, oye, aunque sea ficción, tiene que ser coherente y tiene que ser un universo totalmente creíble. En este caso, con Lima 8.8, nos planteábamos una especie de ensayo, en ficción y ficción, y seriado, pero un ensayo, porque empezamos precisamente con mucha investigación. Cuenta el proceso. Primero, expliquemos qué es Lima 8.8 Alerta Sismo, para el que no lo sepa. Bueno, Lima 8.8 es una serie que lo que pretende es plantear que ocurre un sismo, bueno, un terremoto aquí en Lima, y qué pasa cuando ocurre ese terremoto, ¿no? Y lo centramos en la vida. Bueno, no un terremoto, el terremoto. Es decir, planteamos un Big One, como le dicen los americanos. El 8.8, que claro, es tan esperado, ¿no? Pero claro, ahí hay un proceso, porque bueno, la idea fue tuya, ¿no? Pero hay un proceso, creo que a diferencia de otras ficciones, ¿no? Nosotros hubo un proceso de investigación largo, porque lo que se pretendía es que la información proyectada por las instituciones involucradas en el tema de prevención, ¿no? Y que han estudiado este tema de los sismos estuviera plasmada ahí. Aunque claro, habían otras cosas que ya no lo pusimos porque era como que, ¿no? Todo se basó en eso, ¿no? Y a partir de toda esa investigación es que se empezó a construir. Ahora es un podcast interesante porque no solamente tiene esa investigación base, ¿no? Como para crearse a partir de todo eso, sino que además es auspiciado por una marca. Entonces había que tratar de que todo conectara bien y que fuera orgánico, que no se sintiera forzado. Y creo que fue un reto eso. Pero para qué la empresa nos dejó trabajar también. Sí, no, hay que agradecer tanto a RPP como a Pacífico. Confiaron en nosotros y creo que eso es confiaron, nos dejaron hacer ahí con los ¿no? guiones. Por lo que tú dices, había que meter la marca ahí. Además, era una idea nuestra de decir, oye, vamos a crear una especie de product placement en audio, pero sin que suene a product placement, sino que va a estar integrado en el guión y va a tomar parte. Y teníamos mucho miedo, y la verdad que la gente lo tomó fenomenal, no hizo ruido para nada, porque bueno, ahí hay que contar a la gente, en Perú pues se hacen, como en otros países del Cinturón de Fuego del Pacífico, simulacros anuales, pero digamos que en Perú, por lo que sea, no acaban de cuajar en la población. Entonces hicimos 2.000 entrevistas previas con un porcentaje de acierto pues del 99% en dichas entrevistas, haciendo una especie de mapeo de, oye, ¿está preparada la familia peruana para un gran sismo? Y entonces nos arrojó cosas como que
solo el 30% tenía mochila de emergencia, que apenas un 17% habían hecho un plan de evacuación en su casa, es decir, cuando pase el sismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde quedamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Quién se ocupa del abuelo? ¿Quién se ocupa del perro, del niño? De llevar las cosas básicas. Y luego repetimos esa encuesta a la gente que había escuchado la serie, porque es una serie de 8 episodios, y vimos que habían mejorado todos los indicadores y que si antes solo un 30% tenía la mochila de emergencia, ahora era más del 60% los que ya tenían la mochila de emergencia en casa, sin generar pánico, porque no dejaba de ser una infección, o sea, una ficción, perdón, pero que sí metió el miedito en el cuerpo, ¿no? Yo creo que eso fue, lo habíamos hablado tú y yo, como lo más impactante que nos dio la serie, decir, oye, es que ha movido a la acción al que lo ha escuchado, ¿no? Pero claro, para hacerla lo que tú dices, tuvimos que prepararla mucho con todas las instituciones que tienen que ver con prevención de riesgos en el Perú y plantearles eso, oye, científicamente pasarnos toda la info de cuáles son vuestras expectativas, vuestros informes, que los tienen en caso de que eso suceda, ¿no? Y teníamos como 2.000 páginas, ahí tuvimos a Nico que hizo como todo investigador, fue la ratita sí. que fue recogiendo toda la investigación, montamos mesas de trabajo con todos estos organismos, que estaba ahí Carla como loca con la libretita apuntando todo. Preguntando, ¿no? Claro, también porque luego les pasamos los guiones también, al Instituto Geofísico del Perú, al INDESI, todos los involucrados, para que nos dijeran si científicamente tenían consistencia lo que habíamos escrito, ¿no? Y ahora vamos a esa parte. Una vez que ya hacemos eso, de investigar, de juntar toda esa información, decimos, vale, tenemos que plantear primero quién va a ser el narrador, o si hay narrador. En este caso, yo recuerdo que te puse en un librete porque te dije, no quiero narrador. No. Yo quiero que sea como una serie de Netflix, que se cuente con la acción, ¿no? Y yo veía la cara de susto de ella, vale, pues lo intentaré. Y ahí creo que distes con un método muy ingenioso, porque si bien no hay narrador, hay un narrador, que es un medio de comunicación, que es la radio, y que al final la radio es lo que se supone que va a seguir en pie cuando ocurra un Big One de esto. Exacto. ¿No? Sí. Cuéntame cómo fue ese recurso, cómo se te ocurrió, cómo dijiste. Sí, no, porque ella decía, ¿cómo hago ahora para...? Porque claro, cuando es visual, digamos, ahí hay otros recursos, ¿no? Pero cuando es audio hay que pensar bien en eso. Entonces dije, acá tiene que haber alguien que conecte. Y ese que conecta puede ser el locutor de la radio, ¿no? Que regresa después de tiempo y a partir de ahí ya construir las otras historias, ¿no? Fijarse, pues, digamos, en una serie hay una trama que cruza toda la temporada y luego hay subtramas que se van resolviendo, ¿no? En cada episodio. Claro, en cada episodio, pero además también situaciones que se van resolviendo a veces en 2 o 3 episodios, ¿no? Y eso es común tanto a series visuales de Netflix, para entendernos, como a series de audio. Es decir, hay trama que atraviesa todo el episodio, que en este caso es el terremoto, y digamos que acompañando a esa trama del terremoto, pues hay un personaje que es locutor de radio. Por cierto, de aquí un saludo a todos los que hayan conocido a Lucho Trujillano. Que él fue la inspiración de nosotros. Que fue la inspiración de Lucho Guimaraes, el personaje de Lima 8.8. Por eso le pusimos Lucho Guimaraes. Y que acaba de fallecer hace pocos días, ¿no? Desde aquí, nuestro recuerdo para uno de los grandes de la radio en el Perú. Entonces, nada, te inventas el personaje homenajeando a Luchito. Y es el personaje que va saltando además a través de la radio en un transistor, en una radio de un coche, en una radio que está en unas galerías, a los diferentes escenarios, porque sí era muy importante plasmar los distritos que van a verse más afectados cuando esto suceda. Así es. Y digamos que al final es una especie de road movie, ¿no? De road movie que va saltando por diferentes escenarios de Lima, con diferentes historias. Es también una historia muy coral. Recuerdo que tuvimos 43 voces, más eran o menos. 80 protagonistas. Claro, ¿cómo organizas esa cantidad de personajes y de tramas? Yo recuerdo que recurrimos al típico mural digital, tipo Jamboard o Miro, fue. para crear eso, y era como un macro brutal, era gigante, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo le llamáis los guionistas a esto? Crear la Biblia, ¿no? En el fondo. ¿Cómo generas? Un mapa de tramas era eso, claro. ¿no? Era un mapa de tramas lo que se hizo primero, ¿no? Exacto. Y luego pues la Biblia que tiene que, para que no Explícale a la gente qué es la Biblia. La Biblia es, digamos, como el documento base, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, hace una serie, como son varios capítulos, para no perder la esencia del personaje, porque como ya estás en el segundo o el tercero, como que te puede pasar de que no te acuerdas que cierto personaje tiene tal característica, ¿no? Si, por ejemplo, un personaje es temeroso, de pronto no va a ser súper valiente, ¿no? Claro. Tendría que pasar algo para que sea valiente. La consistencia que hablabas antes. Entonces, en la Biblia está eso, ¿no?
Está precisamente el perfil de los personajes, está que va a ir la esencia de cada capítulo. Eso no quiere decir que de repente no lo modifiques, puede decir que sí, ¿no? Depende de la historia, ¿no? También el sonido. Yo creo que aquí también es importantísimo el sonido, porque el tema es vital. Era vital, ¿no? Yo creo fíjense, que aquí era plasmar. Sonoro, Lima 8.8 realmente es como resumir casi a tiempo real las primeras 24 horas. Imagínense lo que puede suceder en las primeras 24 horas. Un terremoto de estas características en una ciudad con cerca de 12 millones de habitantes como es Lima, ¿no? Entonces imagínense sonidos, gritos, ambulancias, todo lo que puede estar pasando. Y todo eso gozamos ahí de tener la suerte de tener un gran diseñador sonoro como es Aldo Cadenas. Pero de esto hablaremos más pormenorizadamente con él en otro episodio, Aldo, sí. Porque fue toda una chambaza, no solo de Aldo, sino de gran parte del equipo que tenemos hoy aquí grabando además el podcast, ¿no? Entonces, bueno, es eso, acompañando al diseño sonoro, lo plasmas también en esa Biblia y también entrega lo que sería el piloto, ¿no? Como si fuera el primer guión, ¿no? Así es, ¿no? Eso ya lo ven clientes, todos los implicados. En este caso, imagínense, lo tuvo que ver pues el medio de comunicación que iba a alojar el podcast, que era RPP, los clientes, o el cliente en este caso, Pacífico Seguros. Luego, todas las instituciones. Y luego, aparte de todo esto, creamos además todo un universo transmedia con una página web, creamos hasta un juego para niños en base a Lima 8.8, ¿no? ¿Con qué te quedas de todo eso, de todas esas? Porque hay que decir que ese periodo de producción fueron 8 meses, hasta que vio la luz. Que se hacía eterno, fue como un parto, realmente, como parir un niño. ¿Y qué sentiste cuando ya colgamos todos los episodios de golpe y empezó a escucharlo tu gente? ¿Qué te decían? Yo estaba bien nerviosa, que salió. Un estreno de cine, igual. Sí, estaba bien nerviosa, porque dije, ¿cómo lo irán a tomar, no? Porque a mí me parecía que estaba chévere, pero bueno, no sé, tú sabes, a veces a uno le parece chévere y la gente dice, no me gusta, ¿no? Pero cuando empezaron a escucharlo, ¿no? Y, por ejemplo, algunos de mis alumnos o algunas colegas, ¿no? Me reclamaban por algunas, ¿no? El primero que las cosas que pasaban en el guión. ¿Por qué fulanito muere? ¿No? Eso no es justo. La segunda temporada tienes que revivirlo, así como lo reviven en el otro sitio. Yo le digo, o si no, oye, no se piensen que esto no fue como Juego de Tronos, ¿eh? Que acababa muriendo casi toda la gente por temporada. No, a ver, aquí había algunos muertos, pero mantuvimos a muchos. Después, yo creía en el amor, pero ahora no creo, me decía mi alumna. Claro, porque ahí hay que decirlo. Aquí yo creo que uno de los grandes hándicaps que tenías para escribir esto es que, a ver, más o menos ya sabes el final. Quiero decir, sucede un 8.8 en una ciudad como Lima, que no estamos preparados en muchísimos sentidos. Eso es lo real, ¿no? Claro, o sea, la realidad, que teníamos que plasmar eso y decíamos... Yo recuerdo que te lo decía muy preocupado, te decía, Carla, tenemos que hacer que el oyente pueda respirar, no continuamente lo podemos tener en la tensión del terremoto, de todo lo malo, digo, tenemos que meter humor. Entonces ahí encontraste una pareja súper divertida, que yo creo que fue uno de los hallazgos, le metimos amor, desamor, y hay un poquito de todo, tenemos flashback también para poder explicar cómo son los personajes. Fíjese si tiene realidad, que hablamos incluso de la pandemia, porque situamos la trama en el año 2024, se estrenó en el 2023, pero justo situábamos la trama en un día de primavera del 2024, ¿no? Sí, entonces, Semana Santa, un día santo. Que sí, un sábado además, claro, habíamos puesto el Callao a tope de gente. Sí, entonces imagínate, no era solo terremoto, sino también tsunami. Claro, porque un tren de olas. Uno de los puntos era la punta, ¿no? Claro. Es en el Callao, ¿no? Hay algo también que me había olvidado que creo que es importante, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Al trabajar estos temas, ¿no? Y bueno, hay responsabilidad en todos los podcasts, pero en este podcast hubo mucha responsabilidad. Y creo que también hay responsabilidad de todo el equipo en asumir de lo que se estaba tratando, ¿no? De la importancia de lo que se estaba tratando. Yo recuerdo que había escrito ya el guión, ¿ya? Y en eso hubo la oportunidad de ir con Aldo a... Estos móviles, ¿cómo es que se llaman los móviles? Sí. El Indesi en el Perú, para los que vean el podcast fuera de aquí, tiene 2 simuladores, que fueron regalo además del gobierno japonés, y que simulan grandes terremotos japoneses, y había uno de ellos que era un 8.9, que era muy parecido al de aquí. Entonces ahí hablé con los del Indesi y le dije, oye, ¿podría llevar al guionista y parte del equipo técnico, incluso algún actor, a que lo pruebe? Y yo creo que eso cambió la perspectiva. Tuve que cambiar el guión. Porque, claro, yo había puesto que la persona hacía esto, hacía lo otro,
pero yo era imposible, ustedes ahí estuvieron ahí, ¿no? No te era puedes parar. Imposible pararse. Claro. Y el tiempo que duraba dije, no, hay que cambiar. Claro, obviamente por cuestiones de ficción tampoco puedo tenerlos a todos tendidos en el piso, o sea, es también ficción, ¿no? Pero por lo menos tener la idea de qué tan potente puede ser y tan destructor puede ser un sismo de ese tipo, ¿no? Creo que eso fue vital, el haber ido al simulador, fuimos con Aldo, fuimos con parte del equipo que está acá, y fue, sí, a mí, yo ahora dije, pues tengo que cambiar todo, le dije, porque no es, o sea, no, lo que pasa no va por ahí. Y bueno, es una responsabilidad, ¿no? Porque también otro puede decir, ya está escrito, pero no, pues no, o sea, es responsabilidad de uno presentar un guión que tiene que ser, siempre va a ser, se espera que siempre sea mejorado, enriquecido con el trabajo de edición, de postproducción, ¿no? Y nada, pues tuvo que cambiar, ¿no? Y también en ese aspecto también Aldo dijo, en los sonidos también pensó, ¿no? Sí. O sea, también a él, ¿no? O sea, ¿cómo va a sonar esto? Claro, suena muy diferente total, ¿no? Miraflores que el Lurigancho o que el Callao. Tienen sonidos diferentes, ¿no? Y eso se preocupó de introducirlos y de grabarlos in situ porque hubo diferentes visitas con las grabadoras. Incluso recuerdo que en uno de ellos fueron a grabar demolición de un edificio para tener ese sonido de cuando se cae un edificio entero, ¿no? Fue brutal. Mira, ahí yo recuerdo cuando llegó a Adelita. Adelita era una persona entrañable, y es una persona entrañable, que estaba en la cafetería de RPP, y era la que nos traía los cafés o hacía la comida y demás, ¿no? Y yo siempre hablaba mucho con ella, y de repente llega un día y me dice, señor José Miguel, que me llame Josemi, ya. He empezado a escuchar lo de Lima 8.8. Digo, bacán, a ver qué te parece. Y dice, sí, me recuerda a las radionovelas de antaño. Digo, bueno, era una de las cosas que queríamos plasmar, es decir, que fuera moderna, pero que tuviera cierto sonido también como esas radionovelas, porque la queríamos hacer que llegase a gran parte de la población, incluso a la gente mayor, ¿no? Que iban a entender mucho más si le damos ese toquecito un poquito también de radionovela, ¿no? Y 2 semanas después me viene y me dice, señor José Miguel, Josemi, he hecho un plan de evacuación con la familia. Digo, no, sí, tengo la mochila. Me escuché la serie entera. Oye, qué miedo, hay que estar preparados, ¿eh? Y es cuando dije, hemos triunfado. Después de esto vino la nominación a los International Global INMA Awards. INMA es la Asociación Internacional de Medios de Noticias o de Prensa. Y en la categoría de Mejor Producto de Audio quedamos finalistas con gente de Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos y otro país europeo. Entre ellos el Washington Post, que al final se llevó el premio, pero nos dieron mención especial al Mejor Producto de Audio por Lima 8.8 y por lo que habíamos logrado por esto. O sea que enhorabuena, y si alguien no ha escuchado la serie, que se pegue, que sigue en todas las plataformas, porque yo creo que le puede sorprender. Yo creo que estamos llegando ya al final, no sé cómo iremos de tiempo, compañeros, me diréis. Mira, justo, tengo ya un reloj en la cabeza con esto. Siempre acabamos pidiéndole, bueno, que van a ser 2 cosas. Una, ¿qué historia te queda por contar? Si hay una que tengas en la cabeza que dices, me encantaría hacer esto, Josemi. Y oye, quién sabe si a lo mejor podemos hacer algo al respecto. Y la otra, que te dirijas precisamente a tus alumnos, a todos aquellos que quieren emprender, hacer un podcast, dándoles 1 o 2 tips, ¿no? Un par de consejos. Pero la primera es eso, ¿qué historia te queda por contar? O si tienes una ahí en la cabeza que digas, hace años que le estoy dando vueltas a esto y no sé muy bien cómo agarrarlo. Sí, hay una historia que, bueno, en realidad son 2, una que es no ficción, que ya estoy en contactos, pero una vez por el trabajo es un poco difícil, que me interesa trabajar, pero que tengo que viajar al interior del país, y que también tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, que espero pueda salir adelante. Y la otra es una historia para niños que quiero hacer, de ficción. Ajá. ¿Sí? ¿Pero en plan seriado también? Es seriado, ajá. Sí, estoy en eso también pensando en trabajarla. O sea, estaba trabajando en un cuento, pero pienso que también, justo hablando con uno de mis profesores de la maestría, me decía, pero ¿por qué también no lo haces en podcast? ¿No? Pues hiciste una maestría de escritura creativa. Escritura creativa en San Marcos, sí. Entonces me dice, pero ¿por qué también no lo haces en podcast? Me dijo, no solo pienses en un solo formato. Y dije, sí, pues, ¿no? Digo, puede funcionar bien también, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, qué tal. A veces el problema son los tiempos, ¿no? Porque uno tiene que dedicarse a escribir, entonces pensar también, y luego también pensar en el cómo lo haces la realidad, ¿no? Voy a mirar a Josh. Josh, ¿te animas a que nos metamos en algo así?
de historia para niños en plan ficción, dice que sí. Y yo sé la capa ahora mismo, en la luna aventajada de Aldo en audio, ¿eh? O sea que si la estoy viendo los ojitos como que sí le apetece, hablaremos luego, ¿eh? Sí, Hablaremos luego, que yo hablaremos creo que luego tiene de buena pinta. de Bueno, y la ese idea. consejo o esos tips para el que quiere lanzarse a hacer un podcast y por lo que sea no lo hace. Bueno, yo creo que si uno tiene algo que contar, porque creo que eso es importante, sea temas que tienen que ver con la realidad, sea algún tema que quieres contarlo, pero a través de la ficción, pues que no dudes en poderlo hacer a través de este formato, que es un formato amigable, pero que también requiere ser responsable, ¿no? Y un compromiso, porque el podcast requiere constancia y fidelización de audiencia, ¿no? En mi caso yo siempre he trabajado más que todo podcast de repente para medios, ¿no? Para entonces, digamos, la dinámica a veces es distinta allí. Pero si tú tienes algo personal, es comprometerte a salir, que no sé, todos los martes salga, sí o sí, aparezca un episodio nuevo, porque si no, ¿cómo vas a fidelizar, no? El otro es mejorar la calidad de sonido, ¿no? Hoy creo que ya no puede uno decir, está grabado mal, porque tienes tantas herramientas a la disposición de inteligencia artificial, sobre todo, que te pueden ayudar a limpiar los audios, a cancelar los ruidos, ¿no? Sobre todo si es que quieres un audio limpio, ¿no? Y otro aspecto que creo que no se debe perder de vista es que, claro, lo que pasa es que también depende del estilo, ¿no? Pero yo creo que esos sonidos ambientales rescatados por uno con grabadora son importantes. A veces lo que pasa es que uno descarga todo de internet, ¿no? Y a veces no es lo mismo que tú, por ejemplo, escribas una ficción y de repente hay una pelea y el chico o la chica se va tirando la puerta. Una cosa es que tire la puerta plop, y otra cosa es que lo suena plop, plop, ¿no? ¿No? O estás haciendo terror, ¿no? O horror, que a veces que es tan importante el sonido en un género como ese, que de repente la puerta debe sonar despacito, ¿no? Y vas a encontrar un sonido estándar en todos lados. Entonces lo mejor es captarlo, ¿no? Yo creo que todo va a depender de lo que uno quiera hacer. Creo que pueden probar el audio para trabajarlo y previamente, obviamente, saber a dónde lo vas a, con quién lo vas a compartir, porque creo que a diferencia de los videos, ¿no? Que tú todo lo encuentras en YouTube finalmente. En el audio no hay eso, ¿no? En el audio tienes varias plataformas, entonces tú tienes que crear tu comunidad primero, saber dónde están, crear tu propia comunidad, pero o centrarlos de repente en una página, en un foro, ¿no? Pero además, ¿dónde voy a encontrar yo a estas personas que les interesa escuchar lo que yo estoy produciendo, ¿no? Porque nadie, no es como la radio, que yo prendo la radio y ahí está. No, la gente no va a saber cuál es el último podcast de Carla Vélez Moro si Carla Vélez Moro no lo ha socializado con la gente que le interese ese tema. Entonces, yo creo que lo primero es, trabaja un tema que te interese, que te guste, eh, o de repente un tema del que te interese conocer. Y para eso tienes que investigar. Segundo, ¿a qué público voy dirigido? Si yo no tengo idea de a qué público voy dirigido. Claro, cómo le hablas también, ¿no? Exacto. Eso te ¿no? va a dar el tono. Exacto. Puede ser que tengas otro público de arrastre en buena hora, pero hay un público que tienes que definir. Sobre ese público, pensar, ¿cómo llego mejor a ese público? ¿Es a través de un podcast de ficción? ¿Es a través de un podcast de entrevistas? ¿De un video podcast? De repente es mejor llevarle la información así. ¿Es mejor a través de crónicas? ¿O de repente un monólogo? Porque no es tanto lo que yo quiera hacer. O sea, en el tema creo está más lo que uno quiere hacer, sino en cómo lo recibe mejor la audiencia. ¿Cuál es su hábito de consumo? Si yo quiero hacer un podcast dirigido a taxistas, ¿cómo lo consumen ellos? ¿En el carro? ¿A qué hora? ¿Cuando están almorzando? ¿Cuando están, no? ¿Preferirían, no, verlo? De repente lo ven en su pantallita, no lo ven, lo escuchan. ¿Qué preferirían? ¿Una historia? ¿Preferirían una entrevista? ¿Preferirían algo más informativo? ¿Qué es lo que prefiere? Para eso tienes que conocer tu público y eso creo que es importantísimo. Has dicho lo de los taxistas y desde aquí recomendar el podcast de un amigo que además desarrolló la plataforma de podcast de la radio televisión colombiana que se llama Relatos Amarillos. Ya, Y son historias de taxistas. Uh-huh. Lo recomiendo desde aquí, si no lo conoces, pega la oreja porque es muy divertido. Hay de todo, hay incluso historias de terror, ¿vale? Pero es muy, muy curioso cómo lo ha planteado. Oye, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo de lo que más nos apasiona, que es el audio, el sonido, los podcasts. Has dado una auténtica masterclass aquí en AP Podcast y nada, presi o vicepresidenta, estamos a tu disposición en Apepo. Decir que tenéis una página web precisamente para ver todos los planteamientos, la visión, la misión que tiene
Apepo, que en el fondo es desarrollar un podcasting más profesional, más seguro, más diverso en Perú, y que estamos todos los asociados a disposición de los nuevos y los que ya son senior pero que quieran apoyo. Entonces entren en la web apepo.pe, asóciense, que tenemos además un montón de beneficios. De beneficios. No me salía la palabra justo ahí. Qué importante es tengan un guionista siempre cerca que les va a dar la palabra exacta. De beneficios para todos los asociados. Y nada, que te esperamos en cualquier otro podcast, porque estamos montando también podcast monográficos. Hablamos hace poco de para qué sirve un podcast desde el punto de vista más de marca o corporación, y tuvimos a dos cracks aliados, pero más adelante no descartemos que montemos más una mesa de conversación con varios guionistas y hablemos más en profundidad sobre guiones. A todos vosotros, emplazaros para un nuevo episodio de AP Podcast, el podcast oficial de la Asociación Peruana de Podcasters. Y nada, seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como apepo-p o como AP Podcast en YouTube y en Spotify. Suerte a todos.